Gracias. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarles hoy martes 1 de marzo de 2022. Empezamos el tercer mes del año y nos da mucho gusto comenzar este mes con este seminario titulado Conflicto Internacional en Ucrania, Dinámicas e Impactos a lo largo y ancho del globo. Agradezco al Departamento de Estudios Internacionales y al Cuerpo Académico Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias de la Universidad de Guadalajara la invitación para moderar esta mesa. El día de hoy integran este seminario los profesores María Sánchez Robles, Imelda Ibáñez Guzmán, Jorge Quevedo Flores y Aarón Villarroel Mora, que es el principal convocante de esta actividad. La dinámica de este seminario será la siguiente. Cada profesor contará con alrededor de 10 minutos para presentar su respectiva participación. Una vez finalizadas sus participaciones, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas a partir de los comentarios que el auditorio de forma libre coloque en la publicación de la transmisión de este seminario en Facebook. Es importante mencionar que esta actividad está siendo transmitida de forma simultánea en los portales de Facebook, tanto de la licenciatura en Relaciones Internacionales como de la maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales, ambas de la Universidad de Guadalajara, con sede en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Para comenzar este seminario me gustaría mencionar que, de acuerdo con el programa de datos de conflictos de la Universidad de Uppsala, el conflicto armado que ahora se desarrolla en Ucrania se suma a los 56 conflictos armados activos en estos momentos en los que tiene participación directa algún Estado, de los cuales 3 también son guerras internacionales, 25 son conflictos internos que han sido internacionalizados y 28 guerras civiles, es decir, conflictos que suceden al interior de estados en los que pues ocurren estos conflictos. La pregunta yo preguntaría al público de manera general, al panel de manera general, que seguramente es una pregunta que se irá respondiendo a lo largo de la charla, es: si existen tantos conflictos internacionales en el mundo, ¿por qué este conflicto ha acaparado tal atención en los medios, en las redes sociales digitales? ¿Y por qué este conflicto reviste tal importancia y tal significado? Bueno, para comenzar, me permito presentar a la profesora María Sánchez Robles. Ella es maestrante en Global Politics and Trans-Pacific Studies y licenciada en Relaciones Internacionales, ambas por la Universidad de Guadalajara, y ha realizado una estancia académica en la Universidad del Este de Finlandia, dentro de la especialidad en estudios soviéticos y rusos. Y la particularidad que ella nos compartirá son los antecedentes del conflicto y lo que este conflicto significa para Rusia. Adelante, profesora María Sánchez. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros académicos y público presente en este seminario. Bueno, antes que nada, quiero iniciar mi participación dejando muy en claro que los puntos a tratar aquí buscan generar un pensamiento objetivo y crítico. En este tipo de situaciones no existe un héroe ni tampoco existe un villano. Entonces, es incorrecto interpretar las cosas en blanco y negro. Todos son siempre escalas de grises y en ningún momento se vitorea las acciones militares ni políticas que cobran la vida de gente inocente. Y bueno, justamente como lo mencionaba el maestro Ernesto, con la intención de generar un mejor entendimiento sobre lo que está ocurriendo, voy a relatarles los antecedentes directos y las situaciones que conllevaron a la gesta de este conflicto activo. Tenemos que tener muy en claro que nada de lo que está sucediendo tiene que ver con que un día alguien se levantó de mal humor y decidió atacar un país. De la historia, la Revolución Naranja y la crisis del 2014 derivan los ecos del conflicto que tenemos actualmente en el 2022 y con ello acciones y consecuencias que la humanidad va a tener. Listo.
Para comenzar, vamos a hacer un breve y rápido viaje al pasado, conocer los antecedentes de los países involucrados y sus dinámicas. Estos nos va a dar un cuadro adecuado para comprender sus acciones. En este caso, se puede decir que Ucrania y Rusia crecieron y nacieron de un mismo núcleo, los asentamientos de los eslavos orientales que se implantaron en la zona. Como podemos observar en el mapa, a través de los años, tanto Rusia como Ucrania han estado unidos, ya sea por territorios, por población o por tradiciones. De ahí se refiere a ellos mismos casi como hermanos, que seguramente lo habrán escuchado ese argumento en varios testimonios o noticias mientras está rondando todo esto, ¿no? Con el plan de transformación y la caída de la Unión Soviética, Ucrania se enfrenta a un mapa con dos escenarios posibles, seguir a Europa o seguir a Rusia en su nueva etapa como un país independiente. Como se puede observar, a lo largo de los años se ha transitado entre las tres opciones, ¿no? Seguir a Europa, seguir a Rusia, mantenerse neutral, dependiendo de la situación que esté circundando a su alrededor. Obviamente esto teniendo un perfil bajo, permitiéndole sobrevivir a lo largo de los años. Bueno, los atentados del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York no solo significaron el cambio en las políticas de seguridad de Estados Unidos, sino que afectaron a todos los países de una u otra manera. Buscando un apoyo a su propia guerra contra el terrorismo checheno, Rusia permitió el paso de las tropas estadounidenses a los países de Asia Central. Sin embargo, con todo esto, Moscú acusaría más tarde a Washington de gestar grupos revolucionarios en los países exsoviéticos. Esto para provocar los cambios en las políticas locales que buscaban remover a los mandatarios prorrusos e implantar mandatarios prooccidentales. Dichos movimientos fueron denominados revoluciones de colores. En este caso, lo que nos atañe comprender aquí es la Revolución Naranja, que es la ocurrida en Ucrania en el año 2004. Y bueno, como lo mencioné antes, las políticas ucranianas han oscilado entre las tres vertientes durante su corta vida. En este caso, las posiciones entre los candidatos presidenciables eran más que evidentes. Por un lado, tenemos a Víktor Yushchenko, un líder de la oposición con la tendencia proeuropea, que planteaba que Ucrania debía pensar en acciones más fuertes con Occidente. Y agregando un poco de trama hollywoodense a este punto, él fue envenenado durante todo el rollo del conflicto, acusando a Rusia de haber hecho esto, ¿no? Bueno, por el otro lado, tenemos a Víktor Yanukovych, un abiertamente declarado prorruso, cuyo papel será muy importante para la crisis del 2014. Bueno, y para resumir, básicamente, hubo una elección, los escaños quedaron muy juntos, entonces se llama una segunda vuelta. En la segunda vuelta, Yanukovych resultó ser ganador. Entonces Yushchenko llama a una protesta a las calles, ¿no? En este caso se llama a un fraude electoral, mientras el este y el sur están apoyando a los prorrusos, el oeste y el centro están apoyando a los proeuropeos. Se le denomina Revolución Naranja por los elementos de la campaña de Yushchenko fueron naranjas, entonces los protestantes utilizaron este color para salir a las calles. En este punto, en diciembre del 2004, se decide repetir la segunda vuelta, ganando Yushchenko. Y para el 2005 ya es presidente Yushchenko. Pero antes de pasar a la otra situación, hay que tener muy en claro cuál es el mapa que tenemos en este momento, ya que es interesante saber qué es lo que está pasando, ¿no? Primero, tenemos en este mapa acciones que contradicen a la constitución ucraniana, ya que el tener una segunda vuelta, ya que el repetir la segunda vuelta de las elecciones implica una violación a su constitución. Tenemos una población dividida entre proeuropeos y prorrusos. Y después tenemos una población del este y el sur sin una representación como tal. Además de que con su llegada al poder, Yushchenko proclamó la integración de la Unión Europea a la OTAN. Sin embargo, todo esto no va a venir a estallar hasta el 2010, cuando Yanukovych se vuelva presidente. Paradójicamente, esto es lo que nos va a atañer como tal, ¿no? Y aquí. Como mencionó antes, Yanukovych es un prorruso declarado, y aunque tenía todo el apoyo político de Putin, su mala manera de llevar la política le va a costar a Ucrania años de conflicto. Yanukovych pasó meses amenazando a Moscú con que Kiev firmara un acuerdo político y comercial nunca antes visto con la Unión Europea. Esto con la intención de lograr que Rusia mejorara las condiciones del precio del gas y otorgara mayor dinero a Ucrania.
En el momento de las negociaciones con Europa, Ucrania dimite de la iniciativa por las presiones ejercidas por parte de Rusia. No tenemos que olvidar que existe un proyecto comercial y político que es la cooperación de Shanghái, la cual quiere emular a la Unión Europea, pero con países como China, Rusia y repúblicas exsoviéticas, entre ellas Ucrania. En noviembre del 2013, ante el rechazo definitivo al acuerdo con Europa, la sociedad ucraniana proeuropea va a salir a las calles a exigir que las negociaciones se reanuden bajo el grito Ucrania es Europa. Para diciembre, Putin y Yanukovych van a cerrar un acuerdo comercial dentro del cual se establece ayuda económica para Ucrania y mejorar los precios del costo del gas. Esto no va a ser más que incrementar las tensiones, ya que se interpreta como que el presidente ucraniano es controlado por Putin, por lo que jamás alcanzarán una libertad real. Para febrero del 2014, las manifestaciones dejarán su lado pacífico y van a ser reemplazadas por motines y enfrentamientos entre manifestantes prooccidentes y la policía ucraniana. Todo va a ir en escala, se va a dar el conocido Euromaidan o Revolución de la Dignidad, que va a dejar alrededor de 100 muertos. En este momento, el país está completamente dividido en dos ejes y Yanukovych, se les exige la renuncia a Yanukovych y se le acusa de corrupto y asesino por enviar francotiradores a las protestas en el Euromaidan, ¿no? Bueno, Yanukovych huye del país y con esto deja un vacío de poder en Ucrania. Y como ya sabemos y como lo ha enseñado la teoría de la historia, los vacíos de poder en su mayoría solo generan más inestabilidad y en este caso no va a ser la excepción. Los líderes de la oposición, entre ellos el próximo presidente, que es Petro Poroshenko, va a comenzar a dar un discurso en el cual se proclama que el ruso como lengua, así como sus libertades, deben de ser revocadas. Esto junto con otros comentarios que daban a detonar tintes de futura segregación. Esto comienza a preocupar a las regiones donde la mayoría de sus habitantes son rusos o con ascendencia rusa. Entonces, parte de ellos es Crimea y las regiones del Donbass, o sea, Donetsk y Lugansk. Y bueno, regresando, al sentirse en peligro en una posible prohibición de sus tradiciones, de su cultura, Crimea llama a un referéndum y llama un referéndum bajo la libre determinación de los pueblos y solicita que Rusia lo adopte para garantizar su cultura quede intacta, ¿no? En ese punto, para marzo del 2014, el Parlamento ruso va a aprobar la solicitud y en automático miles de personas con uniforme militar sin distintivos, denominados los hombrecillos verdes, van a llenar la península y la anexión de Crimea se va a completar. La sociedad internacional va a condenar estas acciones con una serie de sanciones que van a ser diluidas a lo largo de estos 4 años después de los eventos, ¿no? Y para abril del 2014, las regiones orientales rebeldes de Donetsk y Lugansk van a declarar su independencia, pero para este momento las fuerzas militares ucranianas ya se habían movilizado a la zona, lo que implica el comienzo de los enfrentamientos, los cuales no tendrá una resolución real hasta este momento en el que estamos, ¿no? Después de las elecciones de mayo, en donde Poroshenko se convierte en presidente, se va a firmar el acuerdo con la Asociación de la Unión Europea, proclamando que Ucrania todavía tiene muchas esperanzas de unirse al occidente. Va a venir el derribamiento del avión de Malaysia Airlines y esto va a ser el sismo perfecto para que se sienten a negociar. Vamos a tener 2 acuerdos de Minsk que al final de cuentas fueron violados por ambas partes y no van a llegar a ningún punto. El conflicto como tal va a quedar congelado y aquí hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué Ucrania se aferró tanto a estos territorios y no tanto a Crimea? Pues bueno, lo de Crimea y haciendo una puntualización histórica, en Crimea se encuentra una de las flotillas militares más importantes de Rusia. Entonces, al momento en que Crimea se declara independiente y se quiere unir a Rusia, pues obviamente ya están ahí los militares, no hay una forma de detenerlos. Sin embargo, en las regiones de Donetsk y Lugansk tuvo tiempo Ucrania de movilizarse, pero además esas regiones representan entre el 10 y el 15% del PIB en materia industrial de Ucrania. Entonces es muy complicado y sería muy difícil para Ucrania si dejara ir estas regiones tan fácilmente. Es por eso que tenemos como más aferramiento, vamos a decirlo así, independientemente de lo territorial, que igual es muy importante, ¿no? Bueno, después tenemos un intento de alcanzar un estado de paz en el 2016 con el Cuarteto de Normandía y tenemos un acercamiento entre Putin y Zelensky para pacificar la zona en el 2019. Sin embargo, luego viene la situación de la pandemia y con esto se queda en pausa un poquito estas situaciones, ¿no?
Pero para inicios del 2021 se comienzan a observar movilizaciones extrañas en las fuerzas rusas, en las fronteras ucranianas. Para agosto de ese mismo año, la OTAN, Ucrania y otros entes firman una iniciativa llamada la Plataforma de Crimea, en la cual instan a Rusia a devolver Crimea y retirarse de Sebastopol. El lugar donde se encuentra su flotilla militar histórica, lo que les mencionaba, ¿no? Y justo aquí es donde se comienzan a cruzar el punto sin retorno para llegar al conflicto en el que tenemos hoy día. Para diciembre del 2021, Estados Unidos comienza a declarar que es bastante claro que Moscú está preparando una invasión a Ucrania, mientras que Rusia está proclamando que su movilización militar solamente es con fines estratégicos y de entrenamiento, ¿no? Para el 2022, las declaraciones de Joe Biden no van a hacer más que aumentar las tensiones, argumentando que la OTAN va a realizar despliegues con las fronteras, con los países que hacen frontera con Ucrania, que pertenecen a la OTAN, solamente para ver qué pasa. Entonces, en los siguientes días va a venir una serie de declaraciones, una serie de los mandatarios europeos van a pedir que por favor no se llegue a una instancia de guerra, ya que sería muy catastrófico para las personas. El 15 de febrero, el Parlamento ruso va a aprobar la resolución de aceptar la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk. Sin embargo, Putin la va a rechazar y va a decir que es momento para estar en unas negociaciones. El 18 de febrero, Estados Unidos va a declarar que su inteligencia asegura que Putin ya está planeando la invasión. Y para el 21 de febrero, Putin ya va a firmar el reconocimiento de las regiones rebeldes y va a invadir Ucrania. 3 días después se anuncia el despliegue especial militar con la intención de desmilitarizar Ucrania de las armas que les ha dado Occidente. Y es justo mencionar que toda esta escalada del conflicto, Estados Unidos, quien le prometió a Ucrania que lo apoyaría y defendería en caso de una acción militar rusa, solamente recriminó las acciones e instó a la colocación de sanciones económicas, además de que declaró que actuará solo si el ataque pasa a las fronteras de Ucrania. La declaración de Zelensky del 25 de febrero es clara: nos han dejado solos, nadie fue a apoyar a Ucrania. Y el 27 de febrero, Putin va a aumentar la amenaza, mencionando que su armamento nuclear está listo para atacar a la OTAN si acaso se atreven a hacer algo, si acaso intervienen en los espacios exsoviéticos, además de que va a añadir tajantemente a Suecia y a Finlandia que si se atreven a pensar en unirse a la OTAN, les van a caer repercusiones severas. Y bueno, va a comenzar las rondas de negociación entre Ucrania y Rusia. En eso se encuentra en este momento. Sin embargo, no hay un punto claro como tal. Las fuerzas de Kiev siguen resistiendo y las fuerzas de Moscú siguen desmilitarizando estas zonas, ¿no? Y al día de hoy, Putin sigue reforzando su poder. Y bueno, ¿esto qué implica para Rusia? Pues obviamente es una demostración de poder y un ataque para garantizar su espacio vital y de influencia, que son los espacios justamente de los países exsoviéticos. Como lo dije antes, existe un acuerdo en el cual se suponía que el Occidente no se tendría que meter con los países de la esfera exsoviética, acuerdo que se ha ido rompiendo a lo largo de los años. Esto obviamente no quiere decir que Putin tiene derecho a hacer esta escalada, pero se conduce bajo un pensamiento: matar o morir. Y la integración de Ucrania a la OTAN, así fuera solamente una consideración, significa para Rusia el perder a su hermano en manos de Occidente y tener al enemigo justo a su lado. Por otra parte, y parece muy importante mencionarlo, toda la escalada del conflicto hasta el momento en el que nos encontramos tiene un punto de origen: las opiniones y las declaraciones de Estados Unidos sobre apoyar e intervenir por Ucrania si fuera necesario, situación que, como mencioné antes, no sucedió. Básicamente Biden le dijo a Zelensky: ve y pelea, yo te voy a defender. Eso hizo Zelensky. Putin se enoja y cuando regresa Zelensky con Biden, le dice: sabes que no puedo ayudarte, pero si Rusia se pasa de tus fronteras, entonces podría hacer algo, ¿no? Bueno, nunca se nos tiene que olvidar que en una guerra siempre es un negocio. Ahora, ¿cuál es nuestro escenario internacional? Estamos en un mundo post-pandemia, de economía en crisis, pero no aún por completo. Biden está siendo atacado por su mismo pueblo, ya que no está resultando ser el mandatario que se esperaba. Se necesita ganar legitimidad de alguna manera después de 2 años en pausa. ¿Y cuál es la herramienta más sencilla de emplear esto? Bueno, pues incitar una escalada de un conflicto activo desde el 2014 en una zona inestable y después lavarse las manos.
Y agregando aquí, porque es muy recurrente la pregunta, no hay una posibilidad de un enfrentamiento nuclear como tal. Ambos bandos son conscientes de que no pueden con las consecuencias que eso desencadenaría, y por algo se creó el concepto de mutua destrucción asegurada. Así que la OTAN o Estados Unidos no se va a arriesgar, aunque sea capaz de hacer 50% de daño a Rusia y Rusia solamente el 20% en un ataque nuclear. Estados Unidos no se va a arriesgar a obtener ni siquiera el 1% de un ataque nuclear, ¿no? Ya para cerrar mi participación, quiero mencionar la importancia de analizar ese tipo de conflictos de una manera lo más objetiva posible. Como internacionalistas nos atañe conocer y reconocer todas las verdades, no solo un bando tiene la razón. Al final de cuentas, este tipo de conflictos son provocados por mandatarios en traje que llevan la situación desde salas de negociaciones e incluso fuera del país de conflicto. Ellos no están al frente en el campo de batalla, aunque se pongan un chaleco y digan que lo van a estar. Al final del día, ellos no van a perder absolutamente nada. Son las personas las que quedan en medio de estas situaciones, quienes pierden su casa, su vida, su familia, todo. En un conflicto armado, quienes van a perder siempre es la sociedad. Así que dejemos de romantizar este tipo de asuntos y como internacionalistas debemos ponernos a analizar cada uno de los detalles de la situación. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora María, por este contexto histórico, geográfico, inicial, para muy bueno, muy completo, para que nos enfoca y que nos va acercando hacia el análisis y la discusión que tendremos esta tarde. Muchas gracias, profesora María. Bueno, ahora toca el turno a la profesora Imelda Ibáñez Guzmán. Ella es candidata a doctora por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Política Exterior de México por el Colegio de México. Entre 2017 y 2019 ella realizó estancias de investigación en la Universidad Estatal de San Petersburgo y a partir de 2018 es redactora invitada en la revista de política rusa de la Universidad Estatal de Moscú, y desde 2020 forma parte del grupo de estudios sobre Eurasia. Es un gusto tenerla con nosotros, estimada profesora Imelda. Adelante, tiene la palabra. Es un gusto también para mí, y antes de iniciar mi presentación, agradezco mucho el espacio para ustedes, colegas de Guadalajara. Les mando un saludo muy afectuoso desde la capital mexicana. Y pues qué bien que en esta coyuntura que, como bien la colega María que me antecedió a la presentación dijo, es muy triste porque precisamente en una guerra nadie gana. Sea convencional, sea obviamente nuclear, nadie va a ganar. Y la labor que tenemos nosotros como internacionalistas es analizar precisamente desde diversos puntos de vista cómo se va gestando este conflicto, qué punto tiene y los posibles escenarios de la forma en que se soluciona. Bueno, yo presentaré unas breves diapositivas acerca de el lugar y la importancia que tiene Rusia en el esquema de seguridad euroatlántico. Estamos viendo y respondiendo precisamente a la pregunta del anfitrión, ¿qué importancia tiene este conflicto? ¿Por qué le están dando un gran acercamiento mediático? ¿Por qué no con otros conflictos sucedió lo mismo? Bueno, me parece que a lo largo del estudio que yo estoy haciendo, comentábamos antes, es precisamente porque está en el área de las potencias occidentales que han dictado precisamente el devenir y el estudio de las relaciones internacionales y de la política mundial, y donde se encuentran geográficamente pues la mayor parte de los países del G7, antes G8, con Rusia. Bueno, mi presentación se titula El lugar de Rusia en la región euroatlántica, una lectura geopolítica. Y rápidamente la divido en dos puntos principales. La primera, presentaré y describiré de una forma muy rápida, muy concisa, la evolución de la realidad estratégica desde el fin de la Guerra Fría y la importancia para Rusia. Posteriormente, en un mapa, voy a hacer una lectura geopolítica del conflicto con todos los actores que se encuentran involucrados. Por un lado, voy a presentar
las principales tendencias de la escuela geopolítica rusa y por otro lado presentaré las principales tendencias de la escuela geopolítica estadounidense. Bien, pues bueno, para iniciar esta presentación, invito a la reflexión, porque esto es muy importante, les comentaba, voy a hacer un resumen, voy a dar un panorama, qué fue lo que pasó después de que cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nace la Federación Rusa, y con eso George Bush, presidente, George Bush padre, aplicó el concepto de nuevo siglo americano. Hay un diplomático destacado durante los tiempos de la Guerra Fría, George Kennan, rusólogo. Él estudió en Moscú en los tiempos de la Guerra Fría. Él conoció Moscú, su historia, Rusia, la perspectiva, su situación en la política mundial en ese entonces. Él en 1997 dicta algo que creo que en este momento es muy importante a nosotros como internacionalistas reconocer y destacar. Él decía, rápidamente lo leo: expandir la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría. Se puede esperar a que tal decisión estimule las tendencias nacionalistas antioccidentales y militaristas en la opinión rusa, tener en efecto adverso en el desarrollo de la democracia rusa, restaurar la atmósfera de la Guerra Fría en las relaciones este-oeste e impulsar la política exterior de Rusia en direcciones que decididamente no son de nuestro agrado. Obviamente a él no le hicieron caso, él sabía por qué decía eso, él era un estudioso de la política exterior de la Unión Soviética, pero bueno, el desenlace en 1999, la OTAN no cae como supara el Pacto de Varsovia en 1991, al contrario, se amplía. ¿Y qué implicaciones tiene para la posición de la naciente Federación de Rusia a partir de 1999? Pues bien, rápidamente les presento, hice un esquema en el que quiero resumir toda esta posición desde el año 1997 hasta el año en el que nos encontramos y en el que posteriormente estamos viendo una consecuencia precisamente de estas políticas que tomó Estados Unidos al mando de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la influencia que poco a poco tuvo, ampliando la organización. Bien, en 1994, pues obviamente se decide en una conferencia en Washington dejar a la OTAN. ¿Cuál era el nuevo proyecto? Era ampliar precisamente su presencia en Europa del Este, viendo que la Federación Rusa se encontraba imposibilitada tanto económica, militar y políticamente, sabiendo también que ellos los tomaban como socios estratégicos y que los iban a ayudar a desarrollarse, cosa que pues nunca pasó y que en 1999 ellos se dieron cuenta que fueron engañados. Bueno, así lo comentaban los líderes en ese momento del Kremlin. En 1999, pues rápidamente les presento en el esquema que se encuentra en la parte superior, la OTAN se amplía, el grupo de Visegrado, llevándose a Polonia, a Hungría, a República Checa. De 1999 a 2004 suceden muchas situaciones estratégicas y geopolíticas en la política mundial. Lo más importante, el ataque a las Torres Gemelas y con ello la aplicación de la guerra contra el terrorismo a nivel mundial. Para el año 2004, reforzando precisamente ese concepto de reforzar y de protegerse contra el terrorismo, la OTAN vuelve a ampliarse. De hecho, esta es la ampliación más grande que tiene en su historia, posterior a la Guerra Fría. Se lleva a las 3 repúblicas bálticas, 3 repúblicas postsoviéticas, se lleva a varios países del área antigua de la influencia socialista, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. Para el año, del año 2004 al año 2009 tenemos uno de los acontecimientos que fue también un punto de inflexión para la Federación de Rusia. La crisis del Cáucaso, en donde una de las repúblicas postsoviéticas ataca a repúblicas independientes, Abjasia y Osetia del Sur. Responde militarmente. Desde 1991 no se había visto una respuesta militar de la Federación de Rusia. Responde. Bueno, se queda el conflicto precisamente congelado. En el año 2009, la OTAN vuelve a ampliarse, incorporando a Albania y a Croacia. Del año 2009 al año 2017, diversos asuntos también en cuestión geopolítica y en la política mundial
pues los encontramos muy latentes, ¿no? La cuestión de Siria, pero yo voy a destacar también, como lo comentó la colega María, lo que sucede en 2014 con el inicio de la crisis de Ucrania. Bueno, la Organización del Tratado del Atlántico Norte vuelve a ampliarse en el año 2017. En ese momento, Montenegro ya formaba parte de la alianza. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que sucede con las ampliaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero ¿cómo lo tomaba Rusia? ¿Desde qué punto de vista toma la ampliación de la OTAN hacia lo que antiguamente fue su esfera de influencia socialista, pero sobre todo la posición, si es que su esfera antigua de influencia literal, que era el espacio soviético, hoy espacio postsoviético, también podía caer en una ampliación de la OTAN. En este caso, el ejemplo más latente es Ucrania. Bueno, relato rápidamente. Haciendo como les comento, este es un esquema que hice para hacer como una contraposición a las ampliaciones de la OTAN y cuáles fueron las respuestas de la Federación de Rusia. En 1997, en la ciudad de París, se firma un acuerdo muy importante que daría paso a la cooperación estratégica entre la Federación de Rusia de Boris Yeltsin, una Federación de Rusia que se encontraba en ese momento también devastada todavía, había crisis económica, había una crisis latente ya política. Entonces, pues ellos pensaban que los socios occidentales, como les habían prometido cuando cayó la Unión Soviética, pues les iban a ayudar a configurarse y a entrar como una potencia grande al mundo occidental, al mundo liberal, al mundo capitalista. Bueno, en la ciudad de París, como les comento, firman ese acuerdo, pero con una posición que a Rusia desde ese momento ya no le pareció, porque Rusia pidió tener también posición de voto en el momento en que la organización tomara decisiones. Los socios en ese momento de la Carta del Atlántico Norte le negaron esa posición. Rusia pedía también que se hiciera una revisión estratégica, tanto de armamento nuclear y convencional, hacia los países que pronto iban a ingresar. La OTAN también le negó esa posición de negociación. Entonces, desde ese momento, los líderes del Kremlin empezaron a ver que el acta firmada en 1997 con la OTAN pues no veía una resolución o una posición firme para paro en equilibrio de cooperación. Bueno, ¿qué sucede en 1999? Pues vaya, al momento en que la OTAN se amplía al grupo de Visegrado, sucede el conflicto directo en Serbia. La OTAN como organización militar es la primera vez que ataca a un país. El bombardeo que inicia en marzo de 1999 es un punto de quiebre entre Rusia y la OTAN en sentido estratégico, porque los rusos dijeron, esto no va a ser posible, tenemos que poner desde este momento como una amenaza a nuestra seguridad nacional la ampliación y la posición estratégica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia nuestras fronteras. Bueno, en el año 2000, como ya tenemos la lectura, muchos lo hemos analizado, llega un renovado presidente que va a configurar la posición geopolítica de Rusia, la va a llevar nuevamente a un camino de estabilidad, tanto política, económica como social en los primeros años. Posteriormente ya también hemos dado o hemos visto la lectura que eso fue cambiando hasta pues la posición que se encuentra en este momento, ¿no? Bueno, en el año 2000, las principales herramientas con las cuales proyectó esa reforzada política exterior fueron las siguientes: una doctrina nueva de política exterior, una doctrina nueva de seguridad nacional y una doctrina nueva militar. Esto es importante destacar, ¿por qué? Porque en cada uno de esos documentos estaba que la amenaza latente y en primer lugar era la organización del Tratado del Atlántico Norte. Del año 2000 al año 2009, aquí sí hago un lapso vaya grande, sucede lo que bien comentaba la colega, la promoción de las revoluciones de color, en donde una de ellas, pues el mayor impacto fue en Ucrania. Llega el líder prooccidental, se reconfigura toda esta cuestión en relación con Rusia, se pone ya como un foco latente desde ese momento la posición que tiene Ucrania, tanto con Rusia como la organización del Tratado del Atlántico Norte, porque Ucrania firma un punto en donde se acerca más a la OTAN, ¿no? Empiezan las negociaciones para ingresar no solamente a la OTAN, sino a la Unión Europea.
Bueno, del año 2009 al año 2010, también eso en cuestión del conflicto en el Cáucaso, como ya comentábamos, del 2008, se reconfiguran nuevamente estos aspectos de instrumentos de su política exterior. Se regresa a redactar una nueva estrategia de política exterior, una nueva estrategia de seguridad nacional, obviamente una doctrina militar y, ojo con esto, una doctrina naciente de seguridad energética, porque también Rusia se posiciona desde hace muchos años como un líder abastecedor de gas natural en el mundo y también de carbón, pero sobre todo de gas natural. Y ahí es donde hacemos un poquito, bueno, la retrospectiva en el año 2006, pues también hubo una querella con Ucrania, ¿no? Por la cuestión del abastecimiento del gas natural hacia los socios europeos. Bueno, del año 2010 al año 2013 también suceden diversas cuestiones, sobre todo la posición de Rusia en el escenario del conflicto de Siria, se refuerza nuevamente, Rusia cambia nuevamente esos instrumentos de política exterior porque se da cuenta que la OTAN se amplía en 2009 hacia Albania y a Croacia, nuevamente se reconfiguran estos documentos, la doctrina de política exterior, la de seguridad nacional y la doctrina militar. Y ojo con esto, porque todos estos documentos van a llegar un punto importante, que es el de figurar a Rusia como potencia tanto en el aspecto de la región euroatlántica como en la región euroasiática. Rusia siendo el país más grande del mundo, 10 usos horarios, es un país continente, entonces tiene una posición muy importante en la región euroasiática, en donde se encuentra China, en donde se encuentran los socios de Asia-Pacífico, en donde se encuentra India, una posición obviamente desde 1991 también muy interesante en su espacio que anteriormente era su territorio, que es la región postsoviética, y obviamente también el momento en que ahorita estamos viendo la crisis, la región euroatlántica, que es donde tiene su proyección de política exterior hacia las potencias que conforman el G7 y pues las potencias que definen muchas situaciones en la política mundial. Bueno, del año 2013, 2014 al año 2022, como vemos arriba también, en 2017, la OTAN se amplía a Montenegro. Y en eso es el punto de inflexión, 2014, la crisis en Ucrania, ellos decididamente, bueno, ya como comentaban, y un paso geopolítico importante al ver que Ucrania cae en crisis, llevándose el enclave geopolítico de Crimea, aseguran su frontera, aseguran el objetivo de política exterior y de seguridad nacional. Sin embargo, ven que la región del Donbass es una región que, pues, por enclave también importante y por situación de relación cultural, pues se encuentra en una posición de conflicto con Ucrania, con los líderes que se encuentran y que forman, vaya, esa ideología fuerte, esa ideología que muchos analistas rusos la toman como neofascista, neonazista, en contra del enclave del Donbass, en contra de la población del Donbass. Entonces decide reconfigurar nuevamente las doctrinas de política exterior de seguridad nacional y incluye la doctrina de seguridad del Ártico. Entonces eso es muy interesante para poder entender cuál fue la posición de Rusia desde 1999 hasta casi 2021 y 2022. A finales de 2021 hay un nuevo documento que se encuentra en análisis y en desarrollo para proyectar la nueva política de seguridad nacional, viendo la situación en la que se encontraba desde noviembre de ese mismo año, cuando expulsan a diplomáticos de la sede de Bruselas de la OTAN, diplomáticos rusos, porque ellos tienen un mecanismo, o tenían hasta noviembre del 2021, un mecanismo todavía de acercamiento diplomático. La OTAN decide expulsar a muchos diplomáticos rusos. Rusia responde recíprocamente y cierra la sede de la OTAN en Moscú. Hay una sede de la OTAN, bueno, había una sede de la OTAN en Moscú, la cierra, y de ahí inicia lo que nosotros hemos visto durante estos últimos 3 meses, toda esta querella diplomática, toda esta querella de los medios de comunicación occidentales en contra de las respuestas de Rusia, el envío de los memorándums escritos entre Rusia y los socios occidentales. Y pues bueno, a finales de enero de 2021, el presidente Vladimir Vladimirovich manda un decreto a la Duma para
solicitar el cambio de la estrategia de política exterior. Eso es muy importante y hay que ver cómo se va a ir desarrollando y en qué momento Vladimir Vladimirovich va a firmar ese decreto para presentar esa nueva estrategia de política exterior y qué puntos importantes va a llevar esa estrategia de política exterior. Entonces, a grandes rasgos en este esquema les presenté cómo Rusia respondió desde 1999 a las ampliaciones de la OTAN bajo el contexto de todos los conflictos, sobre todo el contexto del 99, a la OTAN al bombardear Serbia, las revoluciones de colores y el punto de inflexión que fue el conflicto en Ucrania, el conflicto en Ucrania de 8 años ya, desde 2014. Bueno, rápidamente les presento hace 15 años en la tan famosa Asamblea de Seguridad de Múnich, que es donde se reúnen las potencias a debatir puntos interesantes y puntos importantes de seguridad de la política mundial. El presidente Vladimir Vladimirovich pues da un discurso muy debatible, muy importante en ese momento, en donde denunció abiertamente al mundo unipolar, denunció las ampliaciones de la OTAN hasta ese momento, la de 1999, la de 2004, criticó completamente el establecimiento del sistema antimisil estadounidense en Europa del Este, porque es un objetivo del gobierno estadounidense al momento ya de ampliar hacia el área de Europa del Este, establecer un proyecto de sistema antimisil, haciendo dos preguntas importantes. ¿Dónde se encuentran las garantías de seguridad por parte de los socios occidentales? ¿Contra quién van dirigidas nuestras ampliaciones? Otro punto muy interesante a destacar es que cuando Dmitry Anatolievich Medvedev toma el poder como presidente de la Federación de Rusia en el año 2008, presenta un proyecto a los socios occidentales, a los socios de la OTAN, a Estados Unidos, en donde ellos tienen como objetivo incluirse también y tener una igualdad en cuestión de debatir, los problemas de la seguridad en la región. Este proyecto se llamó Tratado para una nueva arquitectura de seguridad euroatlántica. En la Conferencia Internacional de Múnich de febrero de 2022, el ministro de Relaciones Exteriores, perdón, de 2012, Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores, les propuso a los socios occidentales: insto a la OTAN para iniciar conversaciones sobre un pacto de paz para Europa. Este documento tiene como objetivo fijar la indivisibilidad de la seguridad en la región euroatlántica, la no utilización de la fuerza y el establecimiento de la gestión de crisis en el formato de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa. Los socios occidentales lo tomaron como un punto de revisión, pero quedó en el vacío, quedó en el aire. No hubo una respuesta de los socios occidentales, de la OTAN, de Estados Unidos, por seguir o incluir a Rusia o debatir de forma seria esta propuesta en donde Rusia quería renovar el esquema de seguridad euroatlántica para mantener, la pacificación y sobre todo tener la indivisibilidad de la seguridad para todos los actores importantes de la región. Y bueno, rápidamente hago una lectura geopolítica del conflicto, ya que di todo el esquema de cómo se desarrolló y cómo fue a estallar precisamente el 24 de febrero de este año toda esta cuestión, y que muy desafortunadamente el punto foco o el punto núcleo de este conflicto pues es Ucrania, precisamente por ser un enclave geopolítico y un punto de inflexión para Rusia. Rápidamente, pues en este mapa leemos geopolíticamente la talasocracia de la Escuela Geopolítica de Estados Unidos, representada por Mahan, representada posteriormente por Spigman, cómo es que a través de una organización militar se mantiene una influencia geopolítica en un espacio para contener a otro actor. ¿Quién es el otro actor? Es la Federación de Rusia. Y si hacemos la lectura desde la Escuela Geopolítica de Rusia, la Escuela Geopolítica de Rusia es muy vasta también en diferentes puntos de vista. Tenemos la escuela de la visión eslava, tenemos la escuela de la visión militar, tenemos la escuela de la visión eurasiática. Y esta es la más importante. ¿Por qué? Porque a través de una de las posiciones y uno de los conceptos de la Escuela Geopolítica de Rusia llamada Miesto Развитие, que significa en español espacio de desarrollo, Rusia es como desarrolla su posición geopolítica no solamente en la región euroatlántica,
sino también para toda la región eurasiática, porque Rusia es eurasiática. La Escuela Geopolítica Eurasiática nos dice que Rusia no es Europa, Rusia no es Asia, Rusia es Eurasia y su posición será de un espacio de desarrollo para todas las regiones en donde confluye su posición territorial. Entonces eso es muy interesante. Y llevándolo ya al punto de Ucrania, pues Ucrania, la relación tanto cultural como política que tiene con ellos desde hace años, nace la Rus de Kiev, bueno, Rusia es la Rusia de Novgorod antes de establecerse en Kiev, pues vaya, mantiene latente toda esta posición. Entonces, yo agradezco y termino esta presentación y pues rápidamente les comento, dejaré datos porque estoy organizando unos cursos sobre precisamente todo esto que he hablado, los instrumentos de política exterior de Rusia y también el desarrollo de su escuela geopolítica, porque pues es muy importante que en estos momentos sepamos cómo es el pensamiento geopolítico de Rusia, porque me parece que sin Rusia no podemos entender la política mundial y también las relaciones internacionales. Agradezco mucho la invitación y fue un gusto participar con ustedes. Muchas gracias. Estimada profesora Imelda, muchas gracias por este análisis tan detallado sobre la expansión de la OTAN a lo largo de estas 2 décadas y las reacciones por parte de la Federación de Rusia. Muchas gracias, profesora Imelda. Ahora continuaremos con el profesor Jorge Quevedo. Él es maestro en estudios de la Unión Europea por la Universidad de Salamanca y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, ambas en España. Es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara y es miembro del cuerpo académico Estudios Europeos. En particular, el profesor Jorge Quevedo abordará el tema del conflicto en Ucrania y su impacto en la Unión Europea, enfocándose en algunas sanciones y en algunas repercusiones. Adelante, doctor Jorge Quevedo. Muchas gracias, estimado Ernesto, y muchas gracias a los demás colegas. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y tratar este tema que bueno, está saliendo ya por muchas cuestiones por ahí. Yo lo que voy a tratar de hacer es enfocarme básicamente a las situaciones de lo que tiene que ver de las sanciones por parte de la Unión Europea hacia Rusia, principalmente por las cuestiones de la invasión, lo recalco, invasión hacia Ucrania. Entonces, paso ya, perdón, toda la situación que me antecedieron. Muchas gracias a María y a la profesora Imelda, pues yo creo que ya está claro esa parte, yo ya la omitimos por ahí y me ayuda un poco más para poder generar lo mío, ¿no? Aquí, bueno, tratar de identificar al principio de cuentas que esto es una batalla desigual, por capacidades militares y por todo lo que tiene que verse por ahí. Ahí lo vemos un poco el comparativo de tropas según la OTAN. 200,000 en activos contra 900,000 que tiene, más de 2 millones de reservas que tiene Rusia, 900,000 Ucrania, ¿no? Ahí vemos también las cuestiones de la numeralia de helicópteros, y pues no se compara absolutamente nada ahí en ese sentido. Entonces estamos entrando en una batalla desigual. E insisto, es importante identificar esa parte, que esto es una invasión ante el derecho internacional. No se le puede dar vuelta de hoja. Por ahí la profesora Imelda ya lo estaba mencionando, el enclave que significa Ucrania. Ahí podemos ver en dónde se encuentra la parte gris ahí en medio. Está la Unión Europea por un lado y la Unión Económica Euroasiática por el otro, la parte de China, y ahí hay algunos otros también actores de la Liga Árabe y lo demás, pero básicamente este mapa nos puede dar una idea de dónde van a estar y dónde se llegan los límites de Europa, hasta dónde piensa la Unión Europea llegar. Y creo que este también es un punto que se puede poner para el debate, ¿no? Justamente este es el esquema y ahí estaría Ucrania tratando de hacer y de estar pagando su derecho de piso por ingreso a la Unión Europea.
Pero ahí estaría la situación. Está la parte de los Balcanes que ya están en proceso de adhesión, Serbia, Macedonia del Norte y Albania, que ya están por ahí, algunos otros que están en ese sentido Montenegro, que será próximamente. Y los que no han entrado definitivamente. Pero insisto, ahí este enclave nos puede dar una idea en el escenario que se encuentra país pivote, también en términos geopolíticos, identificar en este escenario. ¿Qué es lo que abarca esta Unión Económica Euroasiática que entró en vigor a partir del 2015? Ahí podemos ver los países que la integran: Rusia, Kazajstán, Bielorrusia y Armenia. Que es interesante el escenario que plantean con el 15% de recursos petrolíferos o 20% del gas, que es una parte importante. Tienen producciones de alimentos, petróleo, minerales. Entonces es interesante aclarar que en esta asociación Ucrania rechazó ingresar, ¿no? En ese sentido lo rechaza, y hay algunos que están por ahí interesados como Kirguistán o Armenia, que en su momento se van a plantear. Entonces, este es el límite y empezamos en un choque, en una confrontación entre la parte euroasiática y la parte de la Unión Europea, ¿no? Con, insisto, Ucrania más hacia este lado, con las ideas que tiene, y Bielorrusia ya incluidas en el otro. Por ahí algunos otros que estarían ahí tocando la puerta en el lado europeo sería Moldavia y sería Georgia, ¿no? Que serían también, ya Georgia pagó su también derecho de piso, con las adopciones que también, la invasión que se tuvo también por parte de Rusia. Vamos directamente a entrar a las sanciones para poder generar. Se genera un paquete de medidas. Debo declarar una situación importante por ahí. Ya lo han dicho, esta es una guerra que no es de reciente, lleva más de 8 años y podemos comentarlo ahí, desde el 14. Así que la Unión Europea tiene una serie de sanciones contra Rusia desde 2014. En sí, a partir de 2014, Rusia ya no es invitada al G8, por lo tanto se convierte en G7 a partir de esa invasión que también se dio hacia Georgia, ¿no? Tal parece que el modus operandi de la política rusa en este sentido es ir haciendo las cuestiones prorrusas, generar las cuestiones de anexión e incentivar la independencia. Entiendo claramente que esta es una cuestión de un conflicto étnico, cultural, pero el hecho de que un país se mete en otro país, pues insisto, a ella no lo da bajo ese esquema. Entonces, esto se da desde 2014, entonces las sanciones se han ido, ¿cómo se llama? Renovando, ¿no? Básicamente en ese sentido desde el 2014. Lo único que se ha tenido que ahorita ya las sanciones han subido de tono, en la espera de que puedan hacer mella, y creo que algunas cuestiones van por ahí. Entonces las divido en varias cuestiones tal y como lo aparece y lo mencionan. Esto es también muy reciente porque las van cambiando de día a día, ¿no? Las van incrementando. En la parte económica, ahí están los sectores que se van a generar: finanzas, energía, defensa y bienes de doble uso. Ese va a estar vigente hasta julio del 22. Se va a renovar cada 6 meses. Insisto, es una cuestión que ya se tiene estructuradas a partir también que mencionaron de los famosos acuerdos de Minsk, que no se hicieron respetar por ninguna de las partes. En el otro lado se va también a sancionar a personas y entidades. 557 personas, 52 entidades responsables de socavar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Van a hacer la congelación de activos y restricción de viajes. Aclara que también se habían congelado y sancionado a otras personas a lo largo de estos 8 años en ese sentido. También hay, ¿cómo se llama? Se congelan a operadores que tienen de la Unión prohibido tener fondos a disposición de los sancionados. Esto va a estar vigente y tampoco pueden viajar a la Unión Europea. Hasta marzo, o sea, ya se van a volver a renovar el 15 de marzo en ese sentido. Hay restricciones de negocios para hacer cualquier tipo de negocio con Donetsk y Lugansk, estas, ¿cómo se llama? Repúblicas separatistas o ya reconocidas por Rusia en este sentido. Entonces hay una prohibición de importar mercancías del territorio, exportar bienes y hacer cuestiones de servicios turísticos. Esto va a estar vigente primero 6 meses, pero va a ser renovado cada 12 meses. Y por el otro lado, el antecedente que se tenía ahí también en el caso de Ucrania, que ese sería el primer conflicto de Ucrania 1, sería la parte de las restricciones de negocios con Crimea y el Sebastopol. Importación de mercancías del territorio, provocación de exportar bienes y tecnologías, también servicios turísticos, y de igual manera se plantea un semestre de este 22 y se va a ser renovado por 12 meses.
En las sanciones de carácter diplomático se suspenden cumbres periódicas Unión Europea-Rusia. Esta es una parte importante. Ya lleva más de 5 o 6 años que no hay una cumbre entre ambas regiones. Ya no está invitada al G8 Rusia, por lo tanto hay una situación en ese sentido. Aclara también una cuestión que ya hay una sanción directa, antes no lo había, contra Putin, el presidente ruso, y también su suministro de exteriores. Esta es una cuestión también que puede llamar la atención en un sentido. Por parte de las cuestiones económicas, no va a haber préstamos a Rusia por parte del Banco Europeo de Inversiones ni el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y hay una prohibición de transacciones con el Banco Central ruso y que también puedan evitar el uso de sus reservas internacionales. Todo esto con la idea de básicamente socavar y detener, esa es la idea, las cuestiones de la invasión que se tienen sobre Ucrania. Se planteó la opción nuclear, cosa que se utilizó, que viene siendo el SWIFT. Este sentido es las telecomunicaciones financieras interbancarias mundiales, por sus siglas en inglés. En ese sentido, aquí se producen las relaciones del sistema financiero global. Lo usan 11,000 bancos de 200 países, y esta es una cuestión importante porque ya ha sido, ¿cómo se llama?, utilizada. En cierta medida, estación nuclear, que no es la otra de disuasión nuclear, este es básicamente en el tema financiero. Por lo tanto, lo primero que ha sucedido y ya se ha visto fue la devaluación del rublo en días pasados. Ya lo tenemos en una situación del 30% que por ahí tuvo que salir al quite el Banco Central y evitar la salida de divisas. Entonces, esto es básicamente lo que va por ahí. También esto va a suponer una situación de bloqueo de sus exportaciones e importaciones rusas a partir de no poder utilizar este tipo de transacciones para el pago. Entonces, esto es un poco lo que se va generando por ahí. También hay unas sanciones sobre paquetes sobre Bielorrusia, ¿no? Ese es un punto y aparte importante. Va a afectar sectores económicos, personas y que están apoyando la invasión. Entonces, en ese sentido, Bielorrusia también, que está haciendo este sentido. Hay una cuestión muy interesante de la provisión, por ejemplo, de Russia Today y de Sputnik, totalmente apoyadas por el Estado ruso, y que se está generando una desinformación. Están existiendo en las redes una desinformación, cada quien en la tendencia. Por ahí comentaba la maestra María que bueno, hay que ser objetivos. Bueno, pues aquí se está viendo estos medios que lo tenemos, muy tendencioso, señalan que no, que Rusia no tiene la culpa. Insisto, hay que ser objetivos, y por la otra parte, bueno, pues está identificando cuál es lo verdadero y cuál es lo falso, ¿no? En cuanto a las cuestiones de manejo de noticias. Un punto que también es muy importante es el cierre del espacio aéreo. Esto es una situación de forma inmediata. Derivó en el sentido de que las aeronaves rusas no puedan pasar viajar a territorio europeo, ni pasar por territorio ni de los socios, en este caso Estados Unidos. Esto ya ha conllevado, por ejemplo, un efecto dominó, ha sido de que, bueno, ya los turistas rusos no puedan venir a Cuba ni a Cancún, tienen que hacer un paso por territorio, espacio canadiense o estadounidense para poder llegar. Y en este sentido, bueno, pues ya se va a generar esta situación. Un punto aparte que también es algo interesante es este manejo de los oligarcas rusos, los ultramillonarios que tiene Rusia en su momento, y que muchos de ellos tienen el dinero o sus dineros y sus reservas guardadas en Europa. ¿No? Son dueños de equipos de Inglaterra, dueños de yates en Marbella, compras de diamantes en Bélgica, etc., ¿no? Entonces hay una situación importante en esa doble territoria. Se le va a tratar de pegar a estas personas para poder generar condiciones y que haya una situación también interna importante. ¿Cuáles son las repercusiones que se pueden tener desde el punto de vista de estas sanciones? Bien, ya lo hay. Aumento del precio del trigo. Este es algo importante. La tonelada de trigo ya llegó a un máximo histórico que puede redundar no solo para la Unión Europea, sino para el resto de países, una situación de carecimiento de los alimentos. Por ende, también el petróleo ya llegó a más de $100 por barril. Esto es algo importante porque en este sentido ya plantea un nuevo escenario de aumento y escalada de precios si no es que se controla. El gas también tiene que ver una situación importante. Hay que recordar que Europa le consume el 40% del gas a Rusia. Eso es algo muy, muy importante que ahorita lo voy a mencionar más adelante.
Otro escenario de repercusión es que se avecina una gran crisis sin precedentes en la Unión Europea de refugiados. En este momento se plantean que van a ser 500,000, se plantean que van a ser 650,000 y pueden llegar a ser hasta 7 millones de refugiados. Esto, por supuesto, que va a reventar todas las estructuras, están preparándose, ya hay una situación en la cual los 27 se ponen de acuerdo para poder ingresar a cualquier ciudadano ucraniano sin solicitud de asilo. Así que es una situación por ahí importante. En cuanto al cierre del espacio aéreo, estos aviones rusos y todo con matrícula rusa, claro que va a impactar en el tema de turismo, en el tema de ingreso de divisas, asimismo como que si Rusia está fuera del SWIFT, va a impactar las transacciones actuales y futuras. Aquí el escenario es algo interesante, porque en cierta medida la Unión Europea con estas sanciones también se está impactando a sí misma, ¿no? Se está generando condiciones y habrá que ver, habrá que darle seguimiento si causan el efecto que se persigue, que es básicamente ahorita detener la guerra. Esta es la parte, la invasión que se está generando. Impacto también en el comercio de bienes, por ejemplo, automotriz y petroleras. Ya hay algunos que han decidido, ya en este momento lo están señalando, Shell, que se retira va a tratar de hacer todo su movimiento por retirarse de Rusia, algunas otras industrias automotrices, principalmente alemanas, que también pueden derivarse en ese sentido. El tema y el debate, la encrucijada, ahí lo tenemos ahí ya un poco aterrizando, viene siendo el caso del famoso, del gasoducto, ¿no? Estamos viendo que este gasoducto que pasa justamente por Ucrania, en el cual tiene que pagar el derecho de vía, esa es una parte que por ahí hay un trasfondo interesante, está la idea de construirlo por acá por el Mar Negro, esa es la idea de esta situación en un trasfondo de Crimea que se tenía en su momento por ahí, la parte punteada es en el sentido poderla utilizar por otro lado. Y el otro escenario pues es también como una sanción que se da, es el famoso Nord Stream 2, que es el que llegue a Alemania sin pasar por ninguno de los territorios, en ese sentido por el mar Báltico, en ese sentido. Es algo que también ahí ya Alemania lo ha dicho que no va a continuar, no va a autorizar el uso de ese gasoducto hasta que no se resuelva esto. Insisto, esto claro que afecta a la economía alemana y estamos ante un escenario de término, lo pongo entre comillas, del invierno, ¿no? Todavía se puede sentir. Si esperamos que esto continúe, se prolongue, bueno, puede, insisto, afectar mucho más a la parte europea. Como cierre, y hasta el momento lo que se tiene, porque eso está muy cambiante, ha habido una buena respuesta por parte del bloque europeo. Se han tomado medidas por unanimidad de corte diplomático, económico y posiblemente en último lugar, si es que se puedan dar de forma militar. El otro escenario que se plantea interesante es que ya se dio formalmente el día de hoy la solicitud de ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Ya se dio entrada al Parlamento Europeo por ovación, dicho sea de paso. Es algo interesante porque con esto reafirma que a Ucrania no le interesa ser o formar parte de Rusia, ni ser un país neutral. Es un país soberano, insisto, que se le debe de respetar como tal y que tome sus propias decisiones, tratando de solventar las problemáticas internas de forma interna, ¿no? A lo que pueda ser. El reforzamiento de la Alianza Atlántica de Seguridad, ahí hay algo que llama la atención, por lo tanto, Finlandia y Suecia, que no están dentro de la OTAN, ya han decidido su posible ingreso a la misma. Una noticia que también puede llamar la atención es que Finlandia, siendo neutral totalmente, ha enviado y apoyado, ¿cómo se llama?, con armas a Ucrania, ¿no? Eso puede darnos una idea del tamaño que está generando esta situación del conflicto. Ya ha habido amenazas por parte de Rusia que pueden verse afectados estos países, insisto, volvemos al modus operandi, ¿no? ¿Qué puede pasar ahí? Los países árabes se pueden convertir en la opción estratégica de energía. Ahí es una parte importante ante la disminución del consumo de energía ruso. No se han decantado todos, habrá que ver, dar seguimiento. Y también esta situación es un momento importante para generar un mayor impulso a las energías verdes y renovables. Europa ya está en ese momento, es el famoso New Green europeo, que pretende el 2030 generar estas situaciones, pero puede ser revulsivo. Esta coyuntura, esta crisis nuevamente puede generar esa situación.
Otra cuestión que llamó la atención es que Suiza rompió también su neutralidad, así como lo hizo Finlandia, y condena la invasión y apoya a Ucrania. Esta es una situación, insisto, inédita porque no se había dado o no se dio en anteriores conflictos. Es un punto de inflexión en la relación con Rusia. Nada va a ser igual a partir de hoy, a mediano y a largo plazo. Se va a tomar con pincitas lo que pueda hacer y decidir en el tema de seguridad y en el tema de alianzas estratégicas o cuestiones que tengan que ver con ¿cómo se llama? Con comercio. Algo que insisto, ahí lo pongo al final, estas sanciones traerán repercusiones para el bloque europeo a mediano y a largo plazo. Va a ser la parte del costo que van a tener que pagar por hacer esto. Y por cierre, para cerrar, lo puedo comentar, es que se le dejó muchas cuestiones a Rusia, se tenían muchos acuerdos, los cuales se establecían de que se iban a continuar, no van a tener un problema, hasta que llegara esta cuestión del conflicto. Nomás acabar y hacer unas anotaciones finales. Lo raro de esto es el conflicto no se haya detonado en el 2018. Lo dejo, ¿cómo se llama? Para la mesa, para el rato las cuestiones de las preguntas, dado que el 18 pues fue la Copa Mundial de Rusia. Qué casualidad. Por ahí nos puede dar una idea. Se nos llega el 19 la pandemia. Tenemos los dos años de pandemia, 2021. El 21 lo reactivamos por azares del destino. Espera que se termine los Juegos Olímpicos de Invierno de mi amigo China. Y pues ahora sí, vamos a hacer. Los tiempos son importantes, insisto, porque estas cuestiones iban a conllevar. Si se ha dado esto en plena pandemia, no quiero saber lo que haya pasado, ¿no? O sea, alguien le dijo a Putin, ya se acabó la pandemia, empecemos con esto, ya los chinos no querían que les estropearan los juegos, pero bueno, yo lo dejaría hasta ahí y un placer y estamos abiertos a las preguntas. Muchísimas gracias, profesor Jorge Quevedo. Nos ha presentado a mi juicio, excelente panorama geopolítico de la situación del conflicto de Ucrania, no solamente circunscrito al tema de la Unión Europea, sino que un poco más amplio, sobre todo en cuanto al tema de los recursos, en cuanto al tema del gas, del petróleo, del comercio y otras cuestiones vinculadas con el clima, con los deportes y con posibles consecuencias que esto va a tener a nivel internacional de continuar. Muchas gracias, profesor. Bueno, para cerrar esta mesa, me permito presentar al profesor Aarón Villarroel Mora. Él es nuestro convocante de esta tarde. Él es maestro en estudios de paz y conflictos armados por la Universidad de Oslo. Es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Cuerpo Académico Relaciones Internacionales y Nuevas Diplomacias y es especialista en estudios sobre seguridad y violencia organizada. El tema que él va a abordar en esta ocasión es un análisis estratégico de este conflicto y sus implicaciones para las agendas de seguridad. Adelante, profesora. Muchas gracias y excelente panel si me preguntan, porque justo estábamos discutiendo entre bambalinas el maestro Ernesto y yo, que es un orden muy articulado que justamente se ha ido armando y alimentando mutuamente. Creo que está de más profundizar en aspectos que tenía contemplado tratar porque lo han hecho de una mejor manera mis compañeras y compañeros, pero sí quería, antes de compartir algunas ideas, y de hecho sí tomarle la palabra a Jorge, a Imelda y también a María, de tratar algunas preguntas que están en el aire, así como la original que pone nuestro moderador al inicio de este seminario. Entonces, van a ser solamente un par de mapas y un par de imágenes que quiero compartir antes de hablar de frente, otro estilo diferente. Entonces, bien. Llama la atención el hecho de lo rápido que ha escalado el conflicto armado en Ucrania. No solamente podemos ver que en simplemente 6 días, las fuerzas rusas, como bien mencionaba Jorge en su primer pantalla,
abrumadoramente han tomado posesión no solamente de territorios importantes y ataques al este de Ucrania, desde el momento en el que se reconoce y proclama la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, sino también los ataques aéreos, bombardeos y operaciones especiales, que no es otra cosa que una invasión, justamente como lo mencionó Jorge, han tenido lugar en un lapso de tiempo bastante corto. La falta de igualdad en las fuerzas, en cada uno de los combatientes, da cuenta también del balance estratégico que tenemos. Algo muy importante también se manejaba anteriormente, de hecho antes del propio 21 de febrero, que las posibles rutas que iba a tener Rusia para poder incursionar militarmente en Ucrania iban a ser directamente, sí, específicamente desde Crimea por el sur con operaciones navales, aéreas, con infantería, pero también desde Rostov en el este y específicamente ya con repúblicas afines a tu régimen, donde tienes la capacidad de ser invitado militarmente para entrar con tropas y poder proyectar tu poder hacia la capital. Y va a ser también ocurrido con una incursión a través del norte por Bielorrusia, pero también por la región fronteriza de Ucrania, pasando la zona de exclusión aérea. Entonces ha sido demasiado rápido estratégicamente. Es parte también de la tradición rusa de realizar campañas de alto impacto, campañas bastante rápidas. Y justo lo que pensaba elaborar en un momento y desarrollaré es que las siguientes 24 horas van a ser fundamentales para el resto del conflicto armado. ¿Por qué? Porque la primera fase del conflicto, que es este ataque aéreo, sobre todo con helicópteros, fuerza aérea y un poco de asistencia naval, sigue la segunda fase, que es la operación terrestre. Y aquí es donde la toma o la lucha por Kiev va a ser fundamental, y no solamente en cuanto al cálculo equivocado que quizás originalmente tuvo el gobierno ruso, sino que la propia resistencia y motivación que tienen los ucranianos ha demostrado que no va a ser un enemigo fácil de derrotar. Ahora, sí, estamos bastante familiarizados con cifras, con mapas, con datos, pero estas son imágenes que son reales, por cierto, no son de 2014, no son de 2015, son reales, que en este caso es de Volnovakha, en Ucrania. Estos fueron tomados ayer mismo y muestra el grado de devastación que existe. Y obviamente, como bien decía María, la población civil es la que se ve más afectada por estas atrocidades. Imagínense simplemente que en la última hora hemos tenido la amenaza de 3 cohetes y que nuestros familiares se encuentran recluidos en búnkers de la Guerra Fría y básicamente no tenemos comunicación ni forma de podernos defender. Las redes sociales están sirviendo aquí, por ejemplo, Telegram como un instrumento de alerta temprana, pero también de comunicación entre las partes. Profundizo también en este mapa que recientemente la televisión turca ofrece acerca de si efectivamente más de 500,000 refugiados han sido contabilizados de una manera rápida hasta el momento, donde aproximadamente la mitad se han ido a Polonia, pero también existen importantes tensiones en más de 70,000 que llegan a Hungría, Rumania más de 40,000, y esto efectivamente se puede traducir en una inminente segunda crisis de los refugiados. Recordamos lo que ocurrió durante el éxodo de Siria, y no solamente las tensiones en las propias instituciones y legislación europea. Ahora, ¿qué puede ocurrir con un conflicto de esta naturaleza dentro del propio espacio de influencia en el país? Y finalmente, también lo que es importante señalar antes de las palabras que quiero compartirles es justamente el balance estratégico entre, sí, lo que nos mencionaba Jorge al inicio, las avasalladoras capacidades de Rusia frente a las ucranianas, pero también qué está haciendo Europa para poderlo contener. Muy claramente, de las más de 200,000 tropas que tiene estacionados Rusia en Ucrania, podemos ver que se ha acercado a la OTAN para enviar a Lituania, Estonia y Letonia aproximadamente 1,600, 1,500 tropas en cada uno de los países. Igual en Polonia, el contingente más grande que se observa es en Rumania, pero si me siguen aquí es claramente el patrón de la cortina que se está estableciendo como perímetro de contención. Algo que llama mucho la atención y que también me agrada mucho que Imelda nos haya ilustrado es este cambio en la dinámica geopolítica de la posguerra fría, donde inicialmente la Organización del Tratado del Atlántico Norte
ni siquiera tuvo razón de ser, de continuar en su existencia. Sin embargo, dentro de un mundo que ya no era bipolar, la hegemonía estadounidense lo ubicó como una herramienta para poder proyectar su poder y garantizar no solamente evitar un futuro resurgimiento de Rusia como potencia, sino también mandar una lección y un mensaje muy claro para sus contendientes. No solamente permanece la OTAN, sino se expande con, en mi opinión, la expansión más importante, la de 1997, donde efectivamente se acerca a ese Near Abroad o ese espacio postsoviético y pone en riesgo la seguridad de Rusia como se había acordado en décadas pasadas. Entonces tenemos un cerco que gradualmente ha sido observado por parte de Occidente, y esto no únicamente significa tener una bandera de la Alianza Atlántica muy cerca, sino incluye también el establecimiento de bases, radares o sistemas de misiles que puedan poner en riesgo y ser operacionales en contra de los intereses rusos. Algo que también llama mi atención es el hecho de que aun cuando la propia estrategia de contención occidental hacia Rusia es evidente y es bastante lineal, hay que tomar en cuenta, como bien señalaron no solamente Imelda, sino también María y Jorge, que el sistema de alianzas que se ha creado a través de Rusia es importante porque en lugar de tener un comportamiento de contención en el sentido opuesto, es más bien una posibilidad de estar cercando el continente europeo, donde tiene por un lado un importante bastión de alianza con el régimen de Bashar al-Assad, aún en Siria. Por otro lado, sabemos que en Irán también es un socio importante en la región, aún con sus diferencias. Pero llama también la atención que tiene vínculos muy importantes con, si bien no el régimen transicional de Libia, sí con Khalifa Haftar, este señor de la guerra, que está disputándose directamente el control de la zona. Ahora, simplemente dejo de compartir mi pantalla y quiero comentar brevemente una respuesta a quizás la pregunta que ha originado este seminario. Nos preguntamos, y nuestra comunidad estudiantil nos dice, ¿habrá guerra en Ucrania acaso? ¿Una tercera guerra mundial? Pues la verdad es, efectivamente, Ucrania ha estado en guerra desde 2014. De hecho, ha tenido 2 guerras civiles, una en Donetsk, otra en Luhansk. El gobierno simplemente de Ucrania ha tenido que neutralizar estas amenazas y actualmente estamos enfrente de una guerra internacional. Son 2 estados que están utilizando sus capacidades militares, si bien no tienen las mismas capacidades, lo están haciendo mediante medios convencionales y no convencionales. ¿En qué se ha traducido? En un conteo estimado de entre 1,000 y 5,000 víctimas solamente en 6 días. Los refugiados que ya hemos advertido, pero también, como bien dice Jorge, que se puedan multiplicar en hasta 7 millones de acuerdo con estimaciones, tanto de la Unión Europea como de países como el Reino Unido. Lo que quiero destacar aquí también, antes de que se me acabe mi tiempo, es justamente los dilemas de seguridad que se presentan para cada uno de los participantes. ¿Por qué? Bueno, el hecho de que Rusia haya reconocido la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk como independientes representa no solamente la oportunidad para emprender su ofensiva militar, sino el hecho de que Rusia tiene definido su sistema de seguridad, como bien nos dice Imelda, en todo el espacio postsoviético, pero también en el hecho de que estamos enfrente de un diferente entendimiento de las propias relaciones internacionales, aplicando incluso teorías de seguridad o de la CRI. Y me refiero directamente a que la amenaza que está enfrentando Ucrania es de naturaleza meramente realista. Es una amenaza existencial porque su territorio, y no me refiero únicamente a Crimea, me refiero también a Donbass, está en riesgo de perder esa integridad que originalmente estaba aceptada. Entonces, se contrasta con el tipo de amenaza que está enfrentando Rusia, que en mi opinión no más de tipo sistémica, es más neorrealista porque tiene unas capacidades mucho mayores en el sistema, tiene una capacidad no solamente de negociación, sino de choque, y estamos hablando también de algo que no ha surgido por el momento, pero llama la atención, que son sus capacidades nucleares, no solamente disuasivas, sino frente a las de Estados Unidos. ¿Qué ocurre entonces ahora con la OTAN? Bueno, la OTAN tiene, por supuesto, que también otro temor existencial, no solamente a sus Estados miembros, sino también a sus instituciones, a sus valores y, por supuesto, a la contención de ese enemigo. Entonces, tenemos contrapuestos una agenda de seguridad realista con una neorrealista, con una de institucionalismo liberal, y transversalmente podemos ver si el constructivismo nos dice cómo estas identidades se forjan y cómo pueden proyectar una securitización de la amenaza en sus distintos espacios. Ahora, antes de que
podamos proceder al espacio de preguntas y respuestas. Hago simplemente una pregunta con provocación y comparto mis escenarios, que creo que sí hace falta comunicarlos al respecto. Me llama la atención también que, a pesar de que es una guerra que se ha presentado en el frente marítimo, aéreo, terrestre y va a continuar quizás por los próximos días, es en realidad la peor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Porque, según yo recuerdo, la guerra de Bosnia arrojó más de 45,000 víctimas y una limpieza étnica. La de Chechenia, por ejemplo, en la que también participó Rusia, fueron más de 20,000 víctimas. Solo que quizás el componente identitario, el hecho de no ser necesariamente una democracia, el de ser extremistas islámicos, tenía un ingrediente que no participaba en el discurso occidental. Y no sin mencionar Georgia, Abjasia y Osetia del Sur, con sus respectivos 5,000, 2,000 y más de 1,000 víctimas. Ahora, es importante señalar el hecho de que los frentes de esta guerra se están liberando, sí, efectivamente, en el mundo mediático, por lo que es muy importante que como analistas, como científicos sociales, también estemos informados y este ejercicio de diálogo se ha multiplicado. Hablamos también de impactos para la seguridad humana. Aparte de los desplazamientos forzados, sabemos que se está agotando el oxígeno, por ejemplo, en los hospitales de Ucrania. Sabemos que hay un trato diferencial de las minorías nacionales, no solamente rusos, sino africanos, que están tratando de dejar el país y que ambos países, tanto Ucrania como Rusia, no solamente se han visto en infracciones al derecho internacional humanitario, que si bien tanto Rusia como Ucrania son parte de los convenios de Ginebra, ambos no han firmado y menos ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Termino entonces mi intervención poniendo qué tipos de escenarios podríamos esperar. Sí, con la esperada pregunta. ¿Una tercera guerra mundial nuclear? Anteriormente me animaría a pensar que no, pero eso lo hacía también con la invasión de Rusia a Ucrania. Yo creí que no lo iba a hacer, lo hizo. Entonces, yo diría, permanece como una posibilidad, pero que no es inevitable, y no quiero sonar alarmista. Es una posibilidad que estoy seguro que tomarán con la mayor estrategia posible y calculando sus costos y beneficios, como han señalado los compañeros, pero yo me inclino más hacia los siguientes escenarios. Posiblemente una guerra fría 2, donde se conformen bloques, tanto que apoyen a Rusia, ya sea China, Irán, Siria, Libia, como bien señalamos, y por el lado de la OTAN y Occidente para poder frenar el ataque. El otro es la victoria militar de Rusia por sus capacidades, como ya lo presentó Jorge. Sin embargo, Ucrania quedaría con una grave amenaza de insurgencia tipo lo que ha ocurrido y es actualmente la amenaza de Irak. Otra es que se negocie una eventual partición del país, quizás el Dnieper como la principal distinción entre una Ucrania que se vaya hacia Europa en el oeste y una Ucrania que sea la zona de contención para reforzar ese espacio contra Occidente por parte de Rusia. Y finalmente que exista una resistencia ucraniana lo bastante efectiva como para mantener el status quo y se frenen las negociaciones como para poder obtener concesiones en cada una de las partes. Porque como bien dijo Jorge, las sanciones a las que está siendo sujeto Rusia no son ni sostenibles ni recomendables para Rusia, pero tampoco para la economía mundial. Dejo hasta aquí y procedemos, si les parece, preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Aarón, con este broche de oro que cerramos las participaciones iniciales, con esta síntesis, estos mapas, estas cifras y ya esta recuento de posibles rutas, posibles escenarios futuros. Bueno, vamos ya a abrir la mesa a las preguntas y las respuestas del público. La primera pregunta es de Pau Rubio. Ella pregunta que si la adhesión de Ucrania a la Unión Europea implicaría más consecuencias. Y esta pregunta creo que va dirigida al profesor Quevedo. Sí, Ernesto, ¿ahorita le hacemos la respuesta o...? Yo diría, creo que, bueno, ok, déjenme leer 3 preguntas. Buena propuesta, profesor Jorge.
La siguiente pregunta es de Valeria Nava. Bueno, es muy similar. Si hubiera una adhesión de emergencia de Ucrania a la Unión Europea, ¿aumentarían las tensiones con Rusia? Ok, y a ver, aquí viene una tercera de Fernanda Rosas para el profesor Villarroel. ¿Qué riesgos representan Estonia, Letonia y Lituania siendo países miembros de la OTAN y qué futuro se prevé para los mismos? ¿Qué riesgos representan Estonia, Letonia y Lituania siendo países miembros de la OTAN y qué futuro se prevé para los mismos? Si puedes ser más específico, Fernando, con tu pregunta, te lo agradeceremos. Mientras leo una cuarta pregunta de Eduardo Carranza. Las sanciones afectan no solo a las élites rusas, sino también a la población, ya que ha manifestado su descontento hacia el conflicto armado. La pregunta de Eduardo ¿es posible que las sanciones tengan como uno de sus objetivos incentivar presión popular sobre el Kremlin, incluso en un estado de un corte autoritario como el ruso? Bueno, están estas primeras 4 preguntas. Si gusta comenzar, profesor Jorge. Sí, rápidamente, gracias. Bueno, de que va a haber consecuencias, sí las va a haber. Insisto, eso es de antemano. O sea, el mapa que puse al inicio es esta situación de división. Ahora sí que se puede entablar un poco qué es el dilema de un país geoestratégico, ¿no? Es Ucrania, ese es el dilema de un país geoestratégico. En su momento, en el radar de las antiguas repúblicas soviéticas y bueno, pues ellos con aspiraciones más pro-europeístas. Sí va a traer, claro que traer los impactos de muchas cuestiones, eso es lo que no quiere que tenga, o sea, eso es lo que plantea Putin en su momento, o sea, y lo que más le interesa, más allá de las cuestiones de que pueden ingresar al club, esa es la parte de la OTAN. Es la parte de su ingreso a la OTAN, ¿no? O sea, insisto, hoy ya se le dio, digo, por aclamación en el Parlamento Europeo el requisito de ingreso de Ucrania. A la OTAN nomás leo uno rápidamente, para poder ser parte de la organización debe de ser aprobada por todos los miembros y no debe tener disputas territoriales. Entonces, justamente ahorita Ucrania tiene una disputa territorial que conlleva a este enfrentamiento. Por eso la OTAN está en esa situación, por eso se sienten, ¿cómo se llama?, que los han abandonado. De cierta medida sí entiendo la desesperación en ese sentido, ¿no? Que ve en la tabla de salvación más hacia Occidente, pero insisto, entonces la OTAN tiene que ver eso. Yo también estoy más o menos en la idea de que maneja Aarón, que creo que por ahí pudiera hacerse, esta división de estas del Donbass, de todas las regiones del Donbass, de Donetsk y Lugansk, y la parte de más hacia el oeste, pues que se iría más hacia la Unión Europea. Desde mi punto de vista es una cuestión. Y sobre el otro de las oligarquías, justamente es, si se plantean estas sanciones, insisto, van con la idea de generar descontento también hacia el interior, como ya lo está viendo, ¿no? Si es régimen autoritario, pues yo lo dejo ahí, que vean ustedes las noticias, cuántos van miles de detenidos en Rusia, al interior, alrededor de 5,000, 7,000 personas por manifestarse contra de la guerra, ¿no? Y les están tomando huellas y todo un seguimiento por ahí. Eso creo que no es propio de un modelo democrático. Hasta ahí lo dejo. Gracias, profesor Jorge. Está la pregunta de Fernando Rosas sobre Estonia, Letonia y Lituania. Adelante, profesor Aarón. Sí, muchas gracias. De hecho, más bien mi pregunta sería más que los riesgos de los bálticos, serían los riesgos hacia los países bálticos, sobre todo porque se están acercando el teatro de operaciones, serían el siguiente frente que eventualmente ante una escalada continental de la guerra sería donde se libraría. Ya vimos en el mapa que existe incluso despliegue de fuerzas en sus territorios, pero también algo que tener mucho en cuenta, que es la posición de la exclave de Kaliningrado, que también es una parte de Rusia discontinua territorialmente, donde ellos incluso acaban de desplegar fuerzas tácticas nucleares y pueden tener un impacto tremendo, no solamente en un radio que pueda afectar a Estonia, Letonia y Lituania, sino también a Suecia, a Dinamarca, Alemania, etc.
Gracias. Y también, perdón, aprovecho para complementar lo que señalaba Jorge. Efectivamente, además de esas cláusulas de ingreso, es importante que hay estimaciones dentro de la misma OTAN y analistas que a Ucrania le hacen falta entre 10 y 15 años de desarrollo político, democrático y deshacerse de la gran corrupción que tiene en su sistema político, lo cual, incluso para cálculos de la propia OTAN, es más costoso integrarla ahora que en su momento. Gracias, profesor Aaron, muy pertinente esa última precisión. Bueno, está la pregunta de Eduardo Carranza, quien se refería a que no solamente las sanciones afectan a las élites, sino también a la población, y su pregunta es si es posible que estas sanciones por parte sobre todo del mundo occidental de Europa, tengan como uno de sus objetivos incentivar la presión popular sobre el Kremlin, incluso en un estado de corte autoritario como el ruso. Pues es una pregunta que está ahí, no sé si... Perdón, Ernesto, pues básicamente yo le pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? El cierre del espacio aéreo. Si tenían planeado vacaciones o tenían una salida, pues ya de entrada cerrado, o sea, ya, bueno, no pueden volar a países europeos, no pueden volar a Canadá, no pueden volar a Estados Unidos, o sea, son 36 estados a los cuales no hay situación. Claro que afecta a un ciudadano, ya no a un oligarca, sino a un ciudadano de pie que tenga un negocio, tenga una situación X, ¿no? Es conocido que hay comunidad rusa en Estados Unidos, en Canadá, entonces, pues eso te puede afectar de entrada, ¿no? Un ejemplo, y claro que va en esa función de ese descontento, o sea, el impacto. Gracias, profesor Jorge. Profesora María, adelante. Sí, complementando lo que dice el doctor Quevedo, no hay que olvidar que al final de cuentas la Unión Soviética cayó y se desintegró por el descontento social y poblacional que no tenían para comer y no tenían una situación de vida óptima. Entonces, obviamente, las sanciones van dirigidas a esa presión social para que dentro de la misma presión social la política o el gobernante diga, bueno, que nos echamos para atrás porque mi población ya está tambaleante como tal. Muchas gracias, profesora María. Continuamos con la lista de preguntas. Leeré tres a continuación. Paulina Orozco pregunta, ¿qué implicaciones tendría para América Latina este conflicto? ¿Podríamos ver un flujo migratorio significativo como la de los europeos después de la Segunda Guerra Mundial? Su pregunta, Paulina Orozco. Alex Ibarra pregunta, bueno, su comentario es increíble foro, gracias a todos. Mi pregunta la dirijo a una esfera más cercana a nosotros y es para todos los ponentes, específicamente sobre la postura de México en el conflicto. ¿El papel ha sido el esperado? ¿Qué ha faltado? ¿O qué se debe hacer diferente? ¿Qué se espera que se haga en las próximas horas, en los próximos días? Y la última pregunta de este bloque la hace Michelle Rodríguez. De ser Rusia y Ucrania acusados y juzgados por faltas al derecho internacional humanitario, esto podría crear una presión a otras potencias a ser juzgadas por crímenes de guerra en los diferentes conflictos en la actualidad. Bueno, son esas tres preguntas y pues adelante quien guste responderles. Perdón, en el caso de América Latina, Ernesto, desde mi punto de vista también, básicamente serían las cuestiones de la alineación política, ¿no? Ya hemos visto quiénes o cuál va a ser cuáles fueron las líneas que han tendido muchos de los países en la región. Hablo del caso de Venezuela, el caso de Cuba, que ya se sabe que hay una situación en la cual no lo condenan. Y luego tenemos los casos fallidos o intermedios o intermitentes en los cuales pues sí y no, pues sí. Uno de ellos fue el caso de Brasil, que el ministro de Exteriores dice una cosa y se tiene que salir Bolsonaro a decirle no, esa no es la posición, nosotros no somos neutrales. El otro caso es Argentina, en el cual también justamente no lo condena porque 2 semanas antes había tenido una reunión con Putin, Fernández, en una visita que hizo a China y a Rusia, porque fue a pedir dinero para las cuestiones del Fondo Monetario, de la deuda que tiene Argentina. Así que
pues cómo se va a atrever a decirle después de ello, ¿no? Y en el caso de México, bueno, pues yo nomás puedo comentar que también es una cuestión muy intermitente. No ha sido desde el inicio como debe de ser. Ahí es al revés que en Argentina. Primero fue el presidente que no hizo ninguna declaración, ninguna posición, y tuvo que salir después el secretario de Relaciones Exteriores para decir, condenamos directamente esta cuestión, dado que en este momento los dos miembros de América Latina del Consejo Ciudadano Permanente es México y Brasil. Entonces, es una cuestión lógica, ¿no?, que tiene que seguirse. Perdón. Gracias, profesor Jorge. Profesor Aaron, adelante. Sí, gracias. Me asumo también al comentario que menciona Jorge. La actuación de México, bueno, de entrada la migración para América Latina, yo le considero que más bien se va a concentrar en el continente europeo, tanto por los costos de transacción como por también la cercanía. No dudo que eventualmente tengamos alguna delegación o solicitudes de migrantes, porque también hay comunidades relativamente importantes de rusos y ucranianos aquí en nuestro país, pero en cuanto a la participación de nuestro país en el propio Consejo de Seguridad, en la reunión de emergencia, la primera que se tuvo la semana pasada, la representante mexicana señaló claramente que México sostiene sus principios de política exterior, que es el principio de soberanía, por lo otro, la igualdad política, la solución pacífica de las controversias y el evitar el uso de la fuerza y su amenaza. Y enlazo también con la pregunta de Michelle Rodríguez, donde sí, bueno, en realidad, tanto Ucrania como Rusia no pueden ser juzgados actualmente por faltas al derecho internacional humanitario, al menos desde el Estatuto de Roma, porque no son parte del tratado. Sí se pueden ser sujetos a un tribunal especial que se pueda crear a partir de los convenios de Ginebra, pero no creo que dé pie efectivamente que se pueda evidenciar las faltas de otros estados. Gracias, profesor Aaron. Profesora Imelda, adelante, por favor. Y complementando precisamente sobre la posición de México en este conflicto, como bien comentaban, ha sido ambivalente, porque antes de que estallara el conflicto, en la primera reunión de emergencia que se llamó para revisar el tema de Ucrania, México apoyó completamente la posición de Rusia de no intervención. Posteriormente, ya cuando inicia el conflicto, el pasado 24 de febrero, México asume condenando la intervención, la acción militar del presidente Vladimir Vladimirovich, y en esta última reunión de emergencia, en el caso de Ucrania, junto con Francia, promueven la intervención humanitaria. Precisamente nosotros tenemos la base doctrinal de nuestra política exterior, no intervención, apoyo a la resolución de conflictos. Ayer con Francia precisamente apoyaron esa resolución en donde ya la ONU debe de intervenir para crear corredores humanitarios en donde los civiles puedan estar protegidos o bien puedan salir del país. Gracias, profesora Imelda. Bueno, continuamos con la cadena de preguntas. Está Alex Ibarra, pregunta, esta pregunta está dirigida para todos. Se viene el discurso del Estado de la Unión de Biden, del presidente Biden. Se prevé que uno de los dos temas centrales sea el conflicto en Ucrania. ¿Qué podría esperarse en este discurso? ¿Qué podría cambiar? Ariadna Itzuri pregunta, si Rusia logra apoderarse de Ucrania, ¿creen que ahí se detendría? ¿O qué más se esperaría por parte de Rusia y sus aliados? Perla Soto pregunta, ¿qué implicaciones tiene o podría tener el posicionamiento aparentemente neutral de India ante el conflicto? Y finalmente, en esta ronda, Geraldine Nungaray pregunta, ¿cuáles son las alternativas económicas con las que cuenta Rusia para contrarrestar las sanciones empleadas por parte de la Unión Europea? Adelante, profesor Emeli. Bueno, en cuanto a la pregunta de que si Rusia se va a apoderar de Ucrania, ¿no? Rusia no tiene objetivo de apoderarse de Ucrania. La intervención especial que hizo militarmente el presidente Vladimir Vladimirovich Putin fue precisamente para aniquilar las posiciones de los ultranacionalistas que se encontraban atacando las regiones de Lugansk y de Donetsk,
desde el año 2015 y posteriormente estos 8 años. Pero lo dejó bien definido en su discurso de la mañana del 24 de febrero, antes de iniciar esta acción militar. Ellos no van a apoderarse territorialmente de Ucrania, solamente van a desmilitarizarlo para posteriormente negociar. Gracias, profesora Imelda. Adelante, profesora María. Y siguiendo la línea que justamente refiere la profesora Imelda, a Rusia no le interesa destruir ni dejar en ruinas como tal a Ucrania, porque una, como habíamos mencionado, son hermanos dentro de toda esta dicotomía eslava e histórica, y otra no le conviene simplemente por fines geopolíticos y estratégicos. Al dejar desbaratada a Ucrania, y también como lo mencionaba el maestro Aarón, se crea este vacío de poder que puede llenarse con una situación más complicada para Rusia. Entonces, lo que le interesa a Rusia simplemente es desmilitarizar Ucrania, destruir el armamento que Occidente le está dando para combatirlos, y de esa manera lograr llegar a la mesa de negociaciones con una Ucrania desmoralizada, con una Ucrania que acepte un papel neutral y acepte ser el Estado tapón, que es lo que considera Rusia. Entonces, en ese caso, no. Y en el caso de lo que hablaba hace un momento el maestro Aarón, sobre si estamos frente a una tercera guerra mundial y todo este rollo y los armamentos nucleares, la verdad es que yo discrepo mucho en que siquiera se piense con seriedad en la utilización de armamentos nucleares. No considero que ninguno de los países está dispuesto a enfrentar ni siquiera el 1% de daño que puede hacer uno u otro en el caso de un ataque nuclear. Y una pregunta que hablaban sobre las alternativas económicas que podría tener Rusia, pues la más evidente, obviamente, China, sabiendo que son aliados, aunque China en un principio del conflicto le dijo que lo iba a apoyar y a la hora de votar en la mesa del Consejo de Seguridad se abstuvo. Obviamente, en las sanciones económicas que tuvieron en el 2014, China fue quien hizo una movida ahí para poder hacer que Rusia respirara un poquito en cuestiones económicas. Y sería todo. Gracias, profesora María. Adelante, profesora Aarón. Sí, gracias. En la pregunta de Alex, pues no falta mucho para el Estado de la Unión, así que la veremos muy pronto y ahí sabremos cuál es el papel de Biden, pero creo que también tiene asuntos internos que atender. Me imagino que desde mi perspectiva serán más sanciones económicas, no creo sinceramente que sea una posición militar decisiva. También concuerdo con mis compañeras y compañeros del panel en que Rusia no le interesa anexar territorialmente a Ucrania, sino le interesa tener un gobierno o un régimen que sea afín a su línea de seguridad y política, que pueda moldear sus intereses como lo tuvo anteriormente. India, ¿por qué no participa? Pues básicamente para evitar la escalada de un conflicto a dimensiones nucleares, y efectivamente es uno de las discusiones y de los planteamientos en los que espero sinceramente estar más equivocado en mi vida. En cuanto a las alternativas pero aún así es una posibilidad. Las alternativas económicas de Rusia, además de las ya mencionadas, para contrarrestar la exclusión del sistema SWIFT, Rusia ha diseñado su propio sistema de mensajería de productos financieros, así como también el volumen de las reservas internacionales del país están histórico, no son insostenibles, más bien no son sostenibles para siempre, pero sí puede financiárselo en este momento, y también ha implementado una medida que es la prohibición de transacciones internacionales, esto es de vender acciones de compañías internacionales para continuar al menos con una capitalización mínima en el país. Gracias, muchas gracias, profesor Aarón. Bueno, ya para comenzar. Sí, adelante. Sí, igual de las alternativas se mencionó que hay sanciones que están, bueno, sobre todo los bancos SWIFT, esta cuestión de transacciones, de los 8 bancos que pudo haber que se pueden sancionar en Rusia, se sancionaron 5, y 3, los que tienen que ver con la movilidad de petróleo y gas, no han sido sancionados. O sea, es una cuestión, insisto, que hasta cierta medida es una crítica para la Unión Europea, porque no es del todo tan fuerte en el sentido de que dependen de ello. O sea, se tuvo tanto tiempo en esta situación de interdependencia, que ahorita cortarlo, insisto, es darse un balazo en el pie de los europeos,
porque no estaban preparados para un nuevo escenario. Yo por eso pongo la alternativa. Los árabes pueden entrar ahí, los que se alineen hacia la cuestión pro-occidental de vender o de suplir lo que Rusia vende a Europa, siempre y cuando puedan a generar esas condiciones. Entonces digo, de esos 8 bancos, un ejemplo, 5 sancionados y 3 no. ¿Por qué? Porque todavía hay que pagarles el petróleo que se está consumiendo, ¿no? Perdón. Muchas gracias, profesor Jorge. Ya para comenzar a cerrar este foro hay 2 preguntas más. Está Noemí Sagrero, quien pregunta, después de la Guerra Fría, en donde la OTAN ya no debiera existir, ante este conflicto, ¿consideran que hay alguna posibilidad de que dicha organización dejara de estar o por el contrario se expandiera aún más? Esa es la pregunta de Noemí Sagrero. Y también Vani García Navarrete pregunta, ¿qué cambios en la política migratoria de la Unión Europea se verán después de la movilidad ucraniana tras el endurecimiento de las mismas después de la crisis migratoria de Siria? ¿Será posible ver un aumento de los nacionalismos? Pregunta Vani García. Adelante, profesora Marita. Gracias. Bueno, con respecto a la OTAN, si no desapareció cuando debía de desaparecer, menos ahora, sinceramente. Ahora se ve obviamente como un organismo en conjunto que funciona más con la interconectividad que tiene el mundo en la actualidad, entonces es muy complicado. ¿Puede plantearse una expansión? Sí, pero pues ya a la par en la cual se puede expandir, se va a ir enfrentando más a situaciones como la que estamos en este momento, ¿no? O sea, países que tienen otro país detrás que no le interesa tanto que esté dentro de la OTAN, ¿no? Y en la cuestión de migraciones es un aspecto muy interesante porque justamente lo estábamos analizando en otra mesa sobre cómo impacta obviamente las imágenes de los ucranianos huyendo con su familia, con todo esto, y cómo impacta esa calidad humana de los europeos, ¿por qué no? De ofrecer pagar un boleto de avión, de ofrecer pagar hospedajes, de ofrecer ir a rescatar personas, a sacarlas de la frontera y todo esto. Ante eso, dudo mucho que las acciones como tal migratorias impuestas por la Unión Europea vayan a cambiar entre este rescate de refugiados. Pero ojo, aquí este es mi punto. Obviamente aquí se ve el aspecto moral y el aspecto humano de la sociedad europea, pero no con los sirios. Nadie quería recibir a los sirios. Los sirios los dejaban morir en la frontera, las miles de migraciones por parte de África los dejaban ahogarse en el mar y no salió a relucir como tal esta humanidad europea que vemos en este momento, ¿no? Uno de los argumentos justamente era de que, bueno, es que ven a los ucranianos como hermanos porque los tienen en la frontera y por eso los acogen y todo este rollo, ¿no? Pues sí, pero tampoco ocurrió una situación humanitaria como la que estamos viendo en este momento cuando la guerra de Yugoslavia. Y también era una situación fronteriza que podrían ver o no a las personas con ese estilo, ¿no? Simplemente eso, dudo que se modifiquen las cuestiones migratorias por el hecho de Ucrania, porque todo el mundo está tendido, obviamente, a dar una mano para protegerlos sobre este demonio que de repente nada más decidió invadir su país, ¿no? Gracias, profesora María. Adelante, profesora Aaron. Gracias. Yo atiendo directamente la pregunta acerca de la permanencia de la OTAN y como cualquier entidad política es una organización que dentro de sus prerrogativas es sobrevivir, entonces también va a buscar sobrevivir y creo que es una justificación perfecta el frente que tiene en este momento. Entonces, no solamente creo que permanece la OTAN, por supuesto, quizás eventualmente en el caso de escalar el conflicto por bloques, seamos testigos de otra alianza que busque contrarrestar a la OTAN. Me adelanto demasiado. Sin embargo, lo que creo que sí es importante es que tanto la OTAN, si sigue existiendo, si se expande o no se expande, tiene que reconocer, por un lado, que la seguridad de Europa no se puede garantizar sin Rusia, pero tampoco, a lo que demuestra al menos la actitud de Moscú, es que puede permitirse en oposición
a esta. Es importante agotar el diálogo y sobre todo realizar una intensa actividad diplomática que involucre a todos los actores, a la OTAN, a Bielorrusia, a Rusia, a Ucrania, para efectos de que las consecuencias no sean catastróficas. Gracias, profesor Aarón. Profesor Jorge Quevedo. Sí, el tema migratorio. Bueno, está la experiencia pasada, insisto, de la crisis que se generó con la crisis siria. 1 millón de refugiados, no estaba preparado tampoco la Unión Europea. Y sobre la marcha, y siempre se ha generado esto en el proceso de integración europeo, ¿no? Ha crecido de crisis y que han derivado en mejoras de su proceso de integración. Bajo ese escenario, bueno, puedo comentar que se plantea ya una política sobre migración y asilo que antes no se tenía porque hay un tema sensible. Se va trabajando ya mucho más a partir de ello. A partir de enero de este año se creó la Agencia de Asilo de la Unión Europea, que sustituya a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. Esto ya es algo muy importante como agencia porque se le da presupuesto y se va a encargar de todo este tipo de cuestiones. Ya tienen ya comparten una, ¿cómo se llama? Sistema de información de fronteras, el Frontex y todo lo demás. Insisto, ellos están previendo, ya se está previendo dentro de la Unión Europea, alrededor de llegar a 7 millones de personas, 7 millones de desplazados, dependiendo cuánto dure el conflicto. Entonces, ese es un buen talante, ¿no? Para la Unión Europea, ¿qué tanto va a hacer esto? Y comparar esto con la parte de Siria por las cuestiones, a lo mejor, yo creo que aquí es una situación que no debería de haberse repetido. O sea, el conflicto de Siria todavía sigue latente. Entonces, todas estas cuestiones que estén abiertas va a generar esto. Y bueno, para muestra, la Unión Europea sigue teniendo mucha cuestión de migración del norte de África, que son de África subsahariana, y pues todavía continúa, ¿no? Eso sería todo. Gracias, profesor Jorge. Me pregunto si las profesoras, alguno de los ponentes quisiera hacer algún comentario ya de cierre. ¿Algún comentario final? Simplemente agradecer la presencia de mis colegas, también la atención a esta invitación y, por supuesto, a la audiencia que hemos tenido con sus valiosas preguntas. Yo quisiera agradecer igualmente y simplemente reiterar eso, ¿no? Siempre ver el conflicto, la situación de los dos lados de la moneda y no dejarse llevar por la noticia inmediata que sale del medio de comunicación que más se consuma. Gracias, profesora Marina. Yo también quisiera agradecer la invitación y sobre todo invitar a al público a que estemos atentos precisamente porque vendrán muchos cambios en el esquema de seguridad regional euroatlántico y esos cambios pueden impactar al sistema de seguridad mundial y sobre todo entender que Rusia es uno de los garantes también del sistema estratégico internacional. Sin duda, muchas gracias, profesora Imelda. Y agradecer de igual manera, me uno a los agradecimientos. Gracias a todos por la invitación. Muchas gracias a todos. Me permito leer algunos comentarios de la audiencia. Dice Natalia Riverón, escuchables, despeja mis dudas. Muchas gracias a todos, excelente panel. Geraldine Nungaray, gracias por tan buena ponencia, muchas gracias. Veronilda Macías dice true, bueno, no sé a qué cosa se refiere, pero bueno, dice true. Elías García dice muy cierto. Eunice Rodríguez, aplausos. Excelente panel, muchas gracias a todos. Alex Ibarra, muchas gracias a todos, saludos. Daniela Metzeri, excelentes ponentes. Eduardo Carranza, gracias por sus respuestas y por la excelente ponencia, saludos. Y Veronilda Macía, gracias a los ponentes y espero la info sobre el curso que mencionó la ponente Imelda, se las haremos llegar. Diana Fonseca, gracias a todos los ponentes. Elio Gómez González, muchísimas gracias por tan gran seminario. Y bueno, esos son Hilarios, muchas gracias a todos y todas, excelente seminario. Fernanda Paulina, excelentes ponentes. Michelle Rodríguez, gracias. Pues gracias, con esta palabra cerramos este seminario y pues agradecer a cada uno de los ponentes y agradecer al público. Esta ponencia quedará disponible
en redes sociales para quien la quiera ver después. Y pues finalmente, en nombre del Cuerpo Académico, Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias del Departamento de Estudios Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, agradecerles a todas y a todos su presencia y participación en este foro. Muchas gracias y hasta la próxima.